Así entonces presentamos ahora el segundo bloque con las orientaciones para mediar y acompañar en el proceso de aprendizaje a los estudiantes del nivel primaria con nuestro especialista Luis Pérez de la Dirección de Educación Rural. Adelante, Luis, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Pati, buenas noches a todos otra vez, de todos los docentes que nos acompañan de los distintos lugares de nuestro país y con todo ese interés a las preguntas que tú nos comentabas hace un rato, ¿verdad? Tiene su lado positivo, ¿no? Es decir, que hay todo un interés por bajar la información, hay que esperar un poco para poder compartir y luego tener los PPTs que de alguna manera van a complementar, si se quiere, todo esto, lo que estamos presentando. Permítanme presentar, por favor. Muy bien. Correcto. Ahí tenemos las orientaciones para mediar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de nivel primario. Hay cosas muy interesantes que ya Karin ha ido mencionando y que aunque es del nivel inicial, es válido para todos los niveles y tiene que ver mucho con todo este proceso de la mediación y su importancia. Capitalizando un poco el espacio, el tiempo también que tenemos para compartir, les voy a socializar la maestra Carla. En una presentación anterior también la maestra Carla había adecuado una experiencia, había contextualizado una experiencia de aprendizaje. Hoy está presente porque ella sigue con esa inquietud, como muchos maestros y maestras de nuestro Perú, preguntándose un poco por qué hay que reconocer que el 2020, el 2021, estos años atípicos que nos ha retado a todos y que solamente el único profesional que tiene la capacidad para reinventarse así inmediatamente, justamente somos nosotros, los docentes que día a día tenemos que lidiar con estudiantes que no solamente en muchos de los casos tienen todas sus potencialidades, que no solamente en muchos de los casos tienen las dificultades para conectarse, etcétera, sino que también afecta mucho todo este proceso, si se quiere, emocional en los tiempos que estamos viviendo. Y con todo eso es que tenemos la capacidad de interactuar con ellos. La maestra Carla es una maestra que tiene 3 grados, atiende a estudiantes de 4., 5. y 6. grado, ¿verdad?, de primaria respectivamente. Ella tiene algunas dudas sobre cómo medir el aprendizaje de sus estudiantes. Ha oído hablar con sus colegas, el mismo director le ha dicho de la escuela, hay que mediar, la importancia de mediar, y bueno, y ella se pregunta, pero ¿y qué significa mediar el aprendizaje? ¿Verdad? El cómo, primero tiene que ver un poco qué es mediar el aprendizaje, cuál es mi rol en la mediación de los aprendizajes con mis estudiantes, y cómo puedo medir el aprendizaje de mis estudiantes en el escenario actual que nos encontramos. En esa lógica, vamos, para tratar de responder la primera pregunta que se formula Carla, la maestra Carla, es que hemos tratado aquí de sintetizar un poco lo que es mediar el aprendizaje. Es el proceso de acompañamiento, voy a acompañar al estudiante, de interacción, porque voy a procurar interactuar con él. Y esa interacción no solo tiene que ver con la cuestión comunicativa, sino también tiene que ver cómo hago que el estudiante entre en un proceso de relación conmigo, ¿verdad? Porque ambos vamos a afrontar una experiencia de aprendizaje. Y por lo tanto es el proceso de acompañamiento e interacción que se desarrolla durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje con la finalidad de propiciar el aprendizaje de sus estudiantes. Entendiendo durante de desarrollo de la experiencia de aprendizaje, desde el momento que le presentamos la situación significativa y que desde el momento que le presento la situación significativa, yo me voy asegurando que el estudiante vaya entrando en este proceso de comprensión, vaya entendiendo que esto se da dentro de un contexto, vaya comprendiendo que hay un problema o potencial problema y sobre todo se enganche con el reto que la situación le plantea, al margen del tipo de situación que se presenta. Y luego, este engancharme con el reto tiene un propósito, por lo tanto también voy a acompañarlo, también voy a mediar este propósito, porque me interesa que tenga claro cuál es el propósito de enfrentarse en ese reto dentro de esa experiencia de aprendizaje. Y obviamente lo que le va a enganchar al estudiante va a ser el producto,
Y por eso que también parte de la mediación es cómo presento el producto, que además responde a sus necesidades de aprendizaje, porque, ojo, lo que para mí, yo planifico como maestro la experiencia de aprendizaje, en este caso lo que tengo que hacer es enganchar al estudiante para que se interese, ¿verdad?, por enfrentar ese gran reto en esta experiencia de aprendizaje, para lo cual va a movilizar un conjunto de competencias. Y este producto va a evidenciar parte de ese desarrollo de sus competencias. Lo otro, la claridad en el criterio de evaluación y las actividades que seguramente vamos a ir desarrollando más adelante, pero ahora desde el ojo, desde la mediación. Seguramente algún docente estará diciendo, otra vez me presenta la estructura. Lo que pasa es que esa es un poco la columna vertebral, es el escenario donde el estudiante desarrolla competencias. Ya lo hemos visto desde la planificación, ya lo hemos visto desde la contextualización, ahora lo estamos viendo desde este proceso más bien desde la mediación. Ahora, la maestra Carla dice, pero ¿cuál es mi rol en la mediación? ¿Qué es lo que tengo? Entonces, para que ella pueda asumir un rol en la mediación, es importante que tenga algunas ideas claras de lo que es la mediación. Y las que la mediación le va a permitir regular sus aprendizajes de sus estudiantes. No regular en términos de qué cuánto puede o qué cuánto no puede, sino regular un poco en favorecerle, ¿verdad?, todo este escenario y todo este abanico de posibilidades del estudiante para poder desarrollar competencias y para poder aprender y hacerlo de una manera significativa. Y por eso es que es importante en esta mediación la docente constantemente haga preguntas y repreguntas, que lo vaya llevando al estudiante, ¿verdad?, a autorregular su propio aprendizaje. Por otro lado, tiene que adecuar su práctica pedagógica. Tal vez el resultado de una buena mediación no solamente está en una línea direccionada a qué tanto puede aprender el estudiante o qué debo hacer para que el estudiante desarrolle competencias, sino también una mirada un poco de mi propia práctica pedagógica. Lo que le estoy preguntando, lo que le estoy retando, lo que le estoy invitando, estas consignas que le estoy dando, ¿realmente está ayudando? O en la marcha yo puedo también ir cambiando un poco esta ruta o estas estrategias o esta mi práctica pedagógica para de alguna manera facilitar el aprendizaje. La práctica pedagógica para llegar de manera pertinente a sus estudiantes, ¿verdad? Por otro lado, tengo que organizar el contexto para la generación de los aprendizajes. Y este término contexto, hoy más en día, en otros tiempos, cobra mucha importancia porque no solamente es el escenario donde el estudiante va destinado en su casa, ese escenario físico donde el estudiante tiene en su casa para estudiar, para organizarse, etcétera, etcétera, porque ojalá y estoy seguro que en muchas familias, brindando la importancia que tiene el desarrollo de competencias de sus hijos, ¿verdad?, en casa han condicionado un ambiente ahí un poco para aprender, sino organizar el contexto de aprendizaje. Y el contexto tiene que ver, además de este escenario físico, tiene que ver con ese escenario que le ofrece la experiencia de aprendizaje, con esa condición que le ofrece la experiencia de aprendizaje, con ese reto que se le va planteando, ¿verdad? Y hay que ir viéndolo desde una lógica un poco más de motivacional, un poco más de cómo ir enganchando al estudiante para que él genere su propia necesidad de aprender. Lo otro es que favorece la construcción de habilidades en los estudiantes para lograr su plena autonomía. O sea, vamos mediando para ir desarrollando competencias, vamos mediando para que los estudiantes vayan logrando aprendizaje, pero también vamos mediando pronto el estudiante diga, déjeme ser profe, déjeme ser maestra, ¿no? Déjeme primero a mí intentarlo. Cómo ir de alguna manera ayudando al estudiante a que vaya favoreciendo, vaya desarrollando un aprendizaje más autónomo, ¿verdad? Y que no sea la primera reacción ante algo nuevo, preguntar, ¿y esto cómo hago? Sino más bien, déjeme dar el primer paso, déjeme intentarlo, déjeme que yo lo comprendo,
Y ahí tenemos que empezar desde la mediación a generar una serie de preguntas, ¿verdad? En este caso la maestra Carla tendría que hacer algunas preguntas que no vayan acompañadas de respuestas, sino más bien de preguntas ahí medias socráticas, ¿verdad? Que lo invite al estudiante a constantemente ir reflexionando qué, cómo, ¿verdad? Debe hacer para, o las posibilidades en todo caso que tendría para enfrentar un reto planteado en su experiencia de aprendizaje. Y aquí vamos a complementar con algunas características del docente mediador. Y le diríamos a la maestra Carla que lo primero que tenemos que hacer es que ella tiene que acoger a sus estudiantes. Y acogerlo significa creer en ellos, confiar en ellos, tener altas expectativas. ¿Correcto? ¿Verdad? Y que para eso tiene que escucharlos. Y que para eso tiene que hacerles preguntas que lo lleven al estudiante no a responderlo fácilmente, sino preguntas que lo inviten a cuestionarse. Tiene que conocer además también las necesidades de aprendizaje, porque yo no puedo hacerle la misma pregunta a todos. Las preguntas que le hago a los estudiantes van a ser preguntas que responden a sus necesidades de aprendizaje. Hasta los tipos de preguntas están orientados a los tipos de comprensión que pueda tener el estudiante en su aprendizaje. También tienen que ser preguntas que de repente estén muy enganchados a su contexto, a su entorno, tal vez a su propio lenguaje, ¿no? Tal vez el maestro o la maestra, en este caso Carla, va a tener que bajar un poco al lenguaje del niño. Es más fácil, por ejemplo, la comunicación de un niño con otro niño que en su propio lenguaje. Entonces la maestra va a tener que llegar a esa relación también un poco más horizontal. Tiene también otra característica, es ayudar, cooperar, estar dispuesta, ¿verdad?, a orientar a los estudiantes, ¿verdad? Y no tanto como dejarlo. Por un momento, hace un rato decíamos, el estudiante que dé su espacio para que él solo reflexione y encuentre respuestas. Pero por otro lado también, ¿verdad?, yo tengo que estar dispuesto a cooperar en el momento que me necesite. Y es hasta una característica propia de muchos niños. Hay niños a una cierta edad que primero quieren hacerlo solo, pero el niño te indica, el niño te pregunta justo cuando te necesita. Y eso es lo que tenemos que estar atentos para en ese momento brindar las orientaciones adecuadas. Ayudarlo, por ejemplo, a planificar. O sea, en vez de darle la respuesta, decirle, hey, ¿qué es primero? Paso número 1, paso número 2, ¿cómo construirías? A ver, y es la única forma, hay otras formas también que lo podrías hacer, y entonces de pronto el niño tiene 2, 3 planes, y luego tiene la posibilidad de escoger con cuál de ellos cree que le iría mejor, ¿no? Tiene que motivarlo, tiene que provocarlo, tiene que engancharlo, como diríamos entre comillas, tiene que picarlo, para que ese niño esté constantemente, ¿verdad?, metido ahí en esta experiencia, y para ello también tendría que adaptar. Bien, cuando hablamos de potencia, estamos hablando también, por ejemplo, de creer en el estudiante, y el resultado de creer en el estudiante es que voy elevando también los procesos de abstracción, cada uno del nivel donde se encuentra. Tiene que tener altas expectativas, provoca, gestiona, desafía, cambia, exige, reta constantemente, lo tiene en movimiento justamente para desarrollar en él este deseo un poco que va más bien desde lo autónomo para desarrollar sus propios comportamientos. Una de las características. Para cerrar un poco, y ojalá que con esto ya la maestra Carla tenga toda una motivación, una idea muy clara, ¿verdad?, de la mediación, es que para poder mediar debo tener un dominio disciplinar y didáctico. O sea, no me basta con conocer la disciplina, que también es parte de la competencia. Recordemos que la competencia tiene de actitud, tiene de conocimiento y tiene de habilidad, pero también esto tiene que estar acompañado de lo didáctico, del conocimiento de la didáctica. Uno me va a dar seguridad, por ejemplo, el manejo disciplinar me va a dar seguridad, ¿verdad? Porque quien maneja el concepto, quien maneja la disciplina, lo puede expresar de 1000 formas. Y entonces luego viene la didáctica, un poco para ayudar al niño, ¿verdad?, a desarrollar esas competencias y reencontrarse contigo mismo en esta tarea de enfrentarse a un reto. Tiene que tener capacidad de promover el razonamiento crítico,
La creatividad tiene que ver con el desarrollo de un pensamiento desde la libertad, respetando reglas, pero la creatividad desde un espacio de escucha, de proposición, de qué puedo hacer para esto o lo otro. Tiene que respetar los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. No todos aprenden del mismo modo, no todos definitivamente. Y por lo tanto, ahí va a cruzar básicamente todo lo que tenga que ver con propiciar el aprendizaje colaborativo, cooperativo, etc. Tiene que tener la capacidad de practicar un monitoreo activo, vivo. Tiene que propiciar constantemente la participación de los estudiantes. Tiene que tener una disponibilidad de buscar en los estudiantes que comprendan, que reflexionen. No es el correr, no es el avanzar, no es el terminar la experiencia de aprendizaje porque el tiempo me gana, sino es que más bien hay toda una disponibilidad porque el estudiante tiene que comprender en base a la reflexión y sobre todo tiene que tener flexibilidad y sensibilidad creativa para responder con pertinencia ante situaciones difíciles, inesperadas que se puedan estar presentando. Bien, ahora tenemos, pero bueno, ya sé qué cosa es mediar, ya conozco algunas características de la mediación, algunas ideas claves, qué es lo que tengo que hacer, etcétera. Pero la gran pregunta ahora, ¿y es cómo mediar? Y entonces, como bien ya lo explicaron hace un rato, en las orientaciones generales para la diversificación y acompañamiento de la experiencia de aprendizaje, ahí podemos ver toda una estructura, ¿verdad? Ese 1, 2, 3 no significa el orden necesariamente, pero que es todo lo que debemos de considerar en este proceso de mediación. No me voy a detener ahí para pasar más bien a una cuestión mucho más de ejemplo, y en este caso la maestra Carla, esta situación que estamos viendo, por ejemplo, en el medio, esta situación es una situación ya contextualizada a partir de una experiencia de aprendizaje, y eso es válido, sobre todo en los escenarios real que nos encontramos, sobre todo en multigrado, tomando en cuenta que las experiencias de aprendizaje son recursos. Es totalmente válido, legítimo que la maestra pueda contextualizar estas experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Y pueda generar una mediación a partir de ello. En esa lógica, tiene que reflexionar, tiene que contextualizar, tiene que situar al estudiante, ¿verdad? Tiene que ayudarlo a comprender el reto, a engancharse con el reto, y para ello seguramente también le va a servir mucho que el estudiante comprenda esa relación que existe entre la situación y el reto y las competencias que va a desarrollar ahí. Como estamos en una escuela donde la maestra tiene 3 grados distintos a la vez y los tiene que atender a la vez, entonces ahí seguramente va a aparecer como estrategia la atención simultánea. Y una de ellas es que la maestra Carla presenta la misma situación a todos sus estudiantes, si así lo decidió hacer. Porque puede ser que ella diga, muy bien, yo voy a contextualizar la misma situación para cuarto, quinto, para quinto, sexto, pero para cuarto lo voy a contextualizar de otro modo según las necesidades de mí. Pero en este caso, Carla decidió, ¿verdad?, presentar la misma situación a todos sus estudiantes. La atención diferenciada, por ejemplo, en este caso, está en la mediación a través de preguntas que ella hace para la comprensión de esta situación. O sea, aunque la situación es la misma para todos, ella podría hacer un tipo de preguntas para los de cuarto y otro tipo de pregunta para los niños y niñas del quinto ciclo. Algunos ejemplos de preguntas que podría hacer según la situación que se presenta es como, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo que no sales a jugar con tus amigos? Es una pregunta que estaría relacionada a la situación, y lo que está buscando a través de esta pregunta es una comprensión de la situación por parte del niño. ¿Por qué motivos muchas veces nos quedamos solos en casa? ¿Verdad? ¿Qué situación similar a la vivenciada por Juan has experimentado alguna vez? Cuéntame, y etcétera. Y puedo hacerle una variedad de preguntas y siempre pensando, ¿verdad?, en la lógica, que si es la misma situación para todos, no necesariamente le puedo hacer la misma pregunta a todos. Yo, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, podría hacerle algún tipo de preguntas a los de cuarto, otras para los de quinto y tal vez otras también inclusive para los de sexto. Ahí habríamos ya empezado a mediar desde la situación significativa que se le presenta al estudiante. Pero después de la situación tenemos el propósito de aprendizaje, ¿no?
Y el mismo título, propósito de aprendizaje, tal vez no le diga nada al niño, pero si yo le digo qué aprenderemos o qué aprenderás en esta experiencia, seguramente sería un lenguaje un poquito más comprensible para ellos. Y esto pasa por presentar el propósito, visualizar las habilidades, él va a movilizar aquí, identificar los conocimientos, habilidades y actividades que considera forman parte de esta experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Y nuevamente, aquí yo podría, la maestra Carla, por ejemplo, ha decidido una atención diferenciada. ¿Por qué? Porque ella dice, no puede ser que el mismo propósito sea para cuarto, sea para quinto y sea para sexto, ¿verdad? En otros momentos ella podría decir, a ver, no me voy a hacer problema. Como mis niños, tengo de cuarto, quinto y sexto, pero en el nivel de ciertas competencias, el de quinto y sexto es igual del de cuarto, yo podría tener el mismo propósito de aprendizaje. Y me guardo la gradualidad más adelante ya para los criterios de evaluación. Pero en este caso, la maestra Carla, conociendo a sus niños, dijo muy bien, una atención diferenciada es que voy a presentar 2 propósitos de aprendizaje, uno más para los de quinto y sexto y otros más para los de cuarto. En esa lógica reflexiona con sus estudiantes según el grado en que se encuentran sobre los propósitos de aprendizaje, a través de preguntas de comprensión y reconocimiento de habilidades que desarrollará. Pero aparece otro tipo también de atención, no solamente es a la simultánea, la diferenciada, podríamos tener también la directa, indirecta, ¿verdad? En este caso, si tiene posibilidad de conectarse con el estudiante, en el momento que él está interactuando con la experiencia de aprendizaje y logra conectarse porque hay esa facilidad, podríamos estar hablando de una especie de atención directa, porque en ese momento lo voy a acompañar, y la indirecta, en este caso, es cuando el escenario actual en que nos encontramos no se lo permite, y por lo tanto ella podría utilizar la grabación de un audio, una notita y otras estrategias que como experiencia ya desde el 2020 venimos viendo pues que muchos docentes lo han ido practicando, ¿no? Algunas veces han mandado hasta cartitas a través de algunas personas que visitan constantemente la localidad. Algunos ejemplos, por ejemplo, ¿qué aprenderemos en esta experiencia de aprendizaje? ¿Cómo aprenderemos? ¿Para qué aprenderemos? Es vital que el estudiante tenga una mirada panorámica aquí para poder interactuar de la manera significativa. Por otro lado, tenemos la comprensión de los productos o actuaciones. La misma lógica, por ejemplo aquí, elaboraré un panel para quinto sexto podría ser, y elaboraré un álbum con situaciones, eso podrían ser para los niñitos de cuarto. Por presentar un ejemplo, en esa lógica diferenciada, los niños de cuarto, quinto y sexto van a ser productos no necesariamente los mismos, sino diferentes, porque recordemos que aún los productos atienden a las necesidades de aprendizaje y por lo tanto la mediación tiene que responder también a esa necesidad. Diálogo con los estudiantes sobre el producto que elaborarán, es decir, a los que tienen que elaborar un panel, mínimamente les daré algunas características del producto que va a elaborar. Lo mismo haremos con los niños que van a elaborar el álbum, en la lógica de motivarlos, en la lógica de engancharlos, no en la lógica de desanimarlos. Porque aquí en este momento no me corresponde decirle el panel debe tener esto, eso vendrá más adelante. Aquí lo que tengo que hacer, mira, vas a elaborar un panel. Alguna vez has elaborado un panel y entonces yo tengo que ir interactuando con ellos, como decíamos al comienzo, justamente para generar propuestas que le permitan resolver el reto. Este tipo de mediación que brinda la maestra Carla estará relacionada también con las formas de atención. Si yo veo que el niño puede entender, porque yo conozco a los niños y conozco sus necesidades de aprendizaje, pues podría ir comunicándome a través de WhatsApp, a través de notitas, a través de audios, etcétera, de los que necesiten. Ojalá pueda comunicarme con ellos vía llamada, etcétera. Algunos ejemplos: qué producto elaboraremos, qué sabemos del producto que elaboraremos, qué otros productos podemos elaborar, sobre qué tratará nuestro producto, etcétera. Son algunas preguntas que podríamos hacerle con estas dos lógicas. Por un lado, que lo comprenda, pero por otro lado, motivarlo y engancharlo con lo que queremos que él vive en esta experiencia de aprendizaje.
ahora sí vienen los criterios de evaluación. Y es que los criterios de evaluación sí tienen que ser diferenciados. O sea, yo puedo tener la misma situación, yo puedo tener el mismo propósito, yo puedo tener el mismo producto, si es que así cabe, ¿no? Y más bien los criterios de evaluación, ahí podría ser una diferencia, ¿verdad? Y por lo tanto también una mediación diferenciada en atención a cada uno de estos grupos, ¿no? Aquí, por ejemplo, como criterio de evaluación del panel, tenemos que ser escrito con un lenguaje sencillo, presenta ideas y contiene información. Esto amerita una atención diferenciada. La maestra Carla deberá revisar los criterios de evaluación según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y según el grado o ciclo en que se encuentran. Recordemos que los criterios de evaluación, ¿verdad?, son los representantes del estándar en experiencia de aprendizaje. Y entonces, en esa lógica, los niños de cuarto obviamente van a tener a un nivel de cuarto ciclo, mientras que los niños de quinto y sexto seguramente, en el caso de escuelas multigrado, tiene que ver más bien con el nivel 5. Para el caso de los estudiantes que lo requieran, la maestra también brindará un acompañamiento, si se quiere, del aprendizaje a través de las formas de atención, ¿verdad?, directa, indirecta, según sea el caso, según se requiera, etc. Bien, algunos ejemplos que se debe tomar en cuenta es cómo debe ser el producto que elaboraremos, qué debe contener, de qué manera los criterios de evaluación nos ayudan a darnos cuenta cómo vamos avanzando. Es importante que el estudiante tenga claro que el criterio de evaluación, de manera autónoma, él va a ir viendo cómo va avanzando, ¿verdad? Y qué tanto le falta y qué tanto todavía, en otros casos, requiere de este acompañamiento, esta mediación de la docente Carla en este caso, para ir concretando un poco el avance de su producto en los términos, el criterio que va indicando. Y él podría tranquilamente decir, maestra, este criterio sí lo logró, este otro necesito ahí un poco que entre los dos interactuemos, ¿verdad? Y tratemos de ir viendo hipotéticamente cómo le podemos dar solución. Si vamos por buen camino o no vamos por buen camino, qué necesitamos cambiar, etcétera. ¿Es útil conocer los criterios de evaluación? Sí, no, ¿por qué? ¿Verdad? ¿De qué manera estos criterios de evaluación se parecen a los propósitos de aprendizaje o están enganchados a los propósitos de aprendizaje o no tienen ninguna relación? O sea, creo que es importante que en la medida que yo tenga claro qué debo hacer, cómo lo debo hacer, va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, a regular también mi aprendizaje. Recordemos que en este caso la mediación está orientado también al desarrollo de este aprendizaje autónomo por parte del niño. Bien, luego tenemos la comprensión de la secuencia de actividades. Es importante que panorámicamente el niño tenga una visión clara de lo que va a realizar en la experiencia de aprendizaje. Y desde la mediación, la maestra tiene que explicar, reflexionar, identificar, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, explicar de qué tratan estas actividades, pero no una explicación, decir, aquí vas a hacer esto, no, sino una explicación está dado fundamentalmente, se desarrolla a través de preguntas, porque recordemos que la mediación no está orientado a dar respuesta, sino la mediación está orientado más bien a hacer que el niño exprese lo que yo quiero decir, hacer que el niño termine expresando lo que yo le quiero indicar. Delors decía algo muy interesante: un buen maestro no es el que lo dice todo, sino aquel que hace que el estudiante diga lo que él quería decir. El estudiante termina expresando lo que yo en el fondo quería decir, y tal vez eso sería un buen ejercicio que podemos hacer con los niños. Yo, maestro, le quiero decir esto a mis estudiantes. Muy bien, no se lo voy a decir, le voy a hacer preguntas para que él termine diciendo lo que yo quería decir. Y desde esa lógica, algunos ejemplos por decir que podríamos plantear aquí para la secuencia de actividades es: ¿qué haremos en la primera actividad, en la segunda, en la tercera? ¿De qué manera estas actividades nos ayudarán a responder el reto? Porque parte de la mediación es que el niño comprenda que no es la actividad por la actividad, sino que es un conjunto de actividades que están respondiendo a un reto, ¿no? Y cómo esto me permite movilizar un conjunto de competencias. ¿Qué habilidades crees que movilizaremos? ¿Cómo? ¿Por qué?
qué necesitamos para desarrollar en esta actividad, de qué manera estas actividades nos ayudan a elaborar nuestro producto, etc. Bien, propiamente ya en el desarrollo de la actividad, algunas acciones que puede realizar la maestra Carla. Por ejemplo, hacer un diagnóstico de los desempeños de sus estudiantes. Esto le va a servir mucho. Y esto lo va a ver, además de haberlo visto ya en la presentación de la situación, en el propósito, etcétera, etcétera, en la presentación de las actividades, ya propiamente dicho, en el corazón ya del desarrollo de la experiencia de aprendizaje, que es el que le va a dar vida, y es lo que el estudiante va a interactuar ahí en base a consignas, tareas, etcétera. La maestra va haciendo un diagnóstico de esto, de los desempeños, va realizando y reajustando su práctica pedagógica, va retroalimentando de manera permanente, contribuye al desarrollo autónomo, ¿verdad? Y analiza también las evidencias de aprendizaje para brindar la retroalimentación correspondiente. Recordemos una frase que es muy interesante: preguntar bien es enseñar bien. Bien. Y aquí ya podemos ver un poco la estructura de una actividad. No voy a leer todo esto, tenemos desde qué aprenderé hasta los criterios, pero es un poco para ir viendo cómo es importante la retroalimentación ya en el corazón mismo de la actividad. Algunas preguntas o consignas que podría presentar la maestra Carla, por ejemplo, durante el desarrollo de la actividad es: ¿qué pasos seguiste para organizar la información? Tenemos algunas decisiones que has tomado durante la semana que pasó, etcétera. ¿Cómo lo hiciste para recoger la opinión de las personas, verdad? ¿Qué hiciste primero? ¿Qué hiciste segundo? Etcétera, etcétera. ¿Qué instrumentos usaste? Porque las actividades están orientadas a desarrollar un conjunto de acciones, en este caso, ¿verdad? Y nos interesa recoger en síntesis cómo el estudiante ha ido interactuando en ellas. Muy bien, ya casi para terminar, hay que revisar los propósitos de aprendizaje y los criterios de evaluación a la luz de los productos. Acá tenemos un conjunto de preguntas que nos podrían ayudar y hay que reflexionar sobre lo que experimentan los estudiantes durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Eso es importante porque forma parte también de la metacognición. Es importante saber qué aprendí, cómo aprendí, qué me sirvió, qué no me sirvió, etcétera. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Espero que sirva por lo menos de ayuda para ir aclarando algo sobre este gran proceso de la mediación de los aprendizajes.